las nuevas negociaciones entre el régimen y el gobierno de Estados Unidos. Vlad, ¿qué te puedo decir? Este hombre viene 3, 4 días a la semana. Yo no sé, mira, si tú supieras, si tú vieras donde yo vivo, tú dices, ¿qué tanta grama corta este hombre? ¿Ah? No sé. Ay, Dios ¿Cómo mío, no, estás? yo contentísimo de estar conectado contigo, pero por leer los comentarios que te están colocando, ¿no? Pero me da mucha risa, no se escucha casi, es lo primero. Y lo segundo, hablando tú del tema del jardinero, me hiciste recordar esta serie que acaba de sacar hace unos días Netflix, que se llama justamente El Jardinero en inglés, que es una serie española espectacular. Se la recomiendo a todos porque de verdad que vale la pena. Espero que no sea el mismo jardinero que tienes tú allá en No, casa. no. Yo sé de qué se trata esa serie. No, no. Este hombre parece ser pacífico, pero lo que pasa es que ataca con su cortagrama a toda hora. Bueno, mi querido Vladimir, eh, vamos a conversar acerca de esto que definitivamente, bueno, ya lo confirmó el propio Richard Renner, ¿sabes? Confirmó que efectivamente ha habido una negociación, confirmó que, como yo decía al principio, hay escepticismo de parte y parte, de parte del gobierno de Estados Unidos, y hay escepticismo por parte del régimen, pues hay que ceder, decía Grenell en una entrevista que daba anoche. Y Grenell comentaba que, bueno, que sí había que ceder, y sí es que efectivamente el presidente Trump había autorizado esta extensión de Chevron en Venezuela, por lo menos por 60 días, y a cambio, pues dieron, digamos, otorgaron la libertad de este joven que forma parte, o formó parte, porque es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que estaba preso en Venezuela. Te pregunto, Vladimir, para comenzar nuestra conversa, si estamos ante negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que se visualiza para lo que pudiera ser el futuro del régimen en Venezuela? Bueno, lo primero es que el escenario no cambia. Desafortunadamente, la expectativa que tuvimos años atrás sobre la posición del mundo, incluyendo Estados Unidos, para el rescate de Venezuela, se ha reducido prácticamente al mínimo por ciento. Pero tal vez ese desafortunadamente no es así. Ayer justamente en un live muy corto que hice en la noche hablaba algo sobre ese tema, pero no lo ampliaba completamente y lo voy a ampliar aquí contigo. Para mí, el entender la justa dimensión de Estados Unidos y del resto del mundo sobre la lucha sobre Venezuela, yo creo que nos acerca más a la libertad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de una buena vez por todas que es responsabilidad nuestra, y lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces, que es un tema que va a pasar por las manos de los venezolanos. Bueno, de Ahora, hecho, a mí no me disculpa que te da. interrumpa, Vladimir, discúlpame. De hecho, ayer Grenell aseguraba que, una vez más, el presidente Trump había manifestado de que su interés no era remover ningún tipo de régimen. Correcto. Y tú recordarás cuando Marco Rubio estuvo aquí en la Bahía de Tampa hace unos cuantos años, yo le pregunté específicamente, por ejemplo, sobre el tema del bloqueo y le decía, bueno, pero se impuso el bloqueo y tampoco funcionó. Y él me decía, es que el bloqueo no está para tumbar regímenes, el bloqueo está para castigar regímenes. Eso fue lo que me dijo el propio Marco Rubio cuando era senador, no secretario de Estado. Ahora, vamos a ajustar las piezas de este rompecabezas, porque es importantísimo entender qué es lo que está ocurriendo. Lo primero es que hay que entender que la administración Trump aplica, pero al carbón, el principio de la Realpolitik, que es lo que me beneficia a mí. ¿Cómo puedo negociar para obtener lo mejor que puedo obtener en las circunstancias que se den? Punto. Así de sencillo. Pues obviamente tiene toda la lógica basándose en el perfil del presidente Trump, que es un hombre, que es un comerciante, que es un gran empresario y que el tipo sabe negociar. Así de sencillo. Entonces, Richard Grenell se ha convertido en una especie de embajador en muchos sentidos de negociación, no solamente en términos de conflicto, sino además en cuáles son aquellos acuerdos que se tienen que llegar desde el punto de vista económico. Por ejemplo, muy poco entendemos sobre la posición de Chevron en Venezuela. Obvio, mucho menos entendemos que se haga esta renovación cuando el propio presidente Trump
criticaba al presidente Biden por dar justamente la misma renovación. Y la realidad es que sí, hemos visto varios casos, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania y el caso de Chevron, en los cuales estas críticas que ha hecho el presidente Trump y estas promesas que ha hecho para llegar al mandato no se han cumplido. En el caso de Rusia y Ucrania era voy a acabar la guerra en las primeras 24 horas de llegar al poder, cosa que no ocurrió y que todavía no ocurre. Y por el otro lado, voy a suspender todas las licencias que tengan las petroleras estadounidenses en Venezuela. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se da por esta prórroga, esta renovación de 60 días? Sencillo. Vamos a quitarnos el corazón de venezolanos y vamos a pensar que somos empresarios. Chevron tiene intereses comerciales por décadas en Venezuela. Ha sido intermitente a partir de la dictadura, pero al fin y al cabo siempre ha estado presente. Chevron y aproximadamente 300 contratistas de Chevron en Venezuela. La cosa no es tan pequeña como parece. Chevron te produce 1 de cada 4 barriles de petróleo diarios que se generan en Venezuela. Es decir, el 25% de la producción petrolera en Venezuela la produce Chevron. En un tercer lugar, esa producción que genera Chevron representa obviamente un ingreso importantísimo para Venezuela. Estamos hablando del Sí, 25% de lo que existe, lo acabo de comentar, pero el retorno a la inversión de Chevron no es inmediato. Y ahí hay un problema muy grave, porque el régimen de Maduro ha entendido que puede chantajear cualquier administración, sea demócrata o sea republicana, a través de 2 opciones. La primera, secuestrándole ciudadanos o residentes norteamericanos, por eso que está la prohibición, no la prohibición, pero la recomendación nivel 4 para que no se viaje a Venezuela bajo ningún sí, concepto. Entonces, te chantajeo con tus secuestrados, en el caso de Claire, por ejemplo, de San Clair, en el caso de él estuvo preso 6 meses, injustamente, como suele ocurrir, y era una ficha de canje determinante para poderla soltar cuando correspondiera. Qué interesante que no lo soltaron en la camada de los 5 anterior. Lo esperaron al momento preciso cuando se necesitaba llegar a un proceso de negociación para renovación de la licencia de Chevron para soltarlo. Entonces, en la primera manera de chantajear, te secuestro tus ciudadanos y residentes. Y la segunda manera de chantajear es, bueno, si te vas de Venezuela, no te pago. ¿Cómo hacemos? Entonces, Chevron, pensando en el bolsillo, en el billete, no en el concepto etéreo del tema de la democracia, Chevron agarra a sus lobistas, los activa, los manda para la Casa Blanca y le dice, señores, que es un mal necesario, tenemos que estar presentes en Venezuela porque necesitamos recoger nuestro dinero. El problema es que ese dinero nunca se va a claro, terminar de recoger. claro, Así de claro. sencillo. Ahora, por el lado de Venezuela, Venezuela le interesa que Chevron esté adentro, ya se los acabo de comentar, porque además es algo muy importante. En Venezuela la escasez de combustible no se ha acabado, obviamente continúa la escasez, pero si Chevron sale de Venezuela, se estima que pudiera haber un incremento de la escasez de combustible para principios del 2026, que es apenas en medio año, en aproximadamente del 15 al 30%. Entonces, al régimen de Maduro le conviene, bueno, vamos a liberar a esta ficha de canje, vamos a permitir que Chevron esté allí y seguramente en 60 días, Sergio, tú, ustedes y yo estaremos nuevamente sentados a ver cuál va a ser la nueva ficha de canje que va a entregar el régimen de Maduro para otra renovación más, porque van de 60 en 60 esperando recoger dinero. Dame un chance porque hay muchos comentarios que hablan de que supuestamente María Elvira Salazar comentó yo anoche que afirmaba que esta extensión de Chevron en todo caso la había pedido Chevron. Yo quiero Sí, sí, colocarles un sí. extracto, Vladimir, para que Ujú. escuchemos a Richard Grenell hablando anoche fue con el equipo de War Room, creo que es un canal de YouTube, si no me equivoco. Pero vamos a escuchar lo que decía Gren. Está en español. Está previsto, es algo que está trabajando el presidente Trump. No, el presidente Trump La pregunta esto es una pregunta y luego viene la respuesta, ¿no? y hacer lo mejor para América. Ajá. Eso significa asegurarnos de que los chinos no se lleven el petróleo venezolano. Se habla de una ampliación a Chevron. ¿Está previsto? ¿Es algo que está trabajando el presidente Trump? No. El presidente Trump autorizó esa extensión si éramos capaces de conseguir algún progreso, si éramos capaces de construir algo de confianza. Y fuimos capaces de hacer eso hoy. Esa extensión será concedida. Embajador, muy rápido, sé que tiene que volver. Bueno, ya, Usted esto es básicamente lo que dijo con respecto a Chevron. O sea, que allí lo que él afirma, Grenell afirma en esa entrevista que el presidente concedió esa extensión. Yo no sé si se la pidió Chevron o no se la pidió,
pero parece que fue parte de la negociación para lograr, porque lo acaba de decir allí, para lograr la liberación de Y Sancler en Venezuela. segurísimo que Chevron fue quien pidió esta extensión y tiene Claro, toda la claro. lógica, pero fíjense que esta concesión de la extensión de los 60 días no incluye la ampliación y la ampliación, créanme que no solamente depende de la administración Trump, sino de Chevron también. Yo dudo muchísimo, a menos que ninguno de nosotros esté viendo el escenario desde adentro, dudo muchísimo que Chevron quiera ampliar sus operaciones en Venezuela siempre que siga estando en déficit, siempre que le siga estando ese dinero represado por el régimen de Maduro. Pero con lo que coincido yo con Grenell es que no tiene ningún sentido ni... Y ojo, ni siquiera para el caso de Venezuela, dejar la empresa petrolera ni para los chinos, ni para los rusos, ni iraníes, ni turcos. Además que a mi modo de ver, estos tipos no están en capacidad para poder explotar y exportar el crudo extrapesado venezolano. Solo está en capacidad de Estados Unidos y es una realidad que incluso me imagino que le debe chocar a Miraflores. Pero sí, lo que tú comentabas de María Elvira Salazar es interesante ver, sobre todo aquí en Florida, cómo las reacciones de incluso miembros del Partido Republicano han sido altisonantes con respecto a las medidas del presidente Trump, incluyendo el tema migratorio con el tema de los venezolanos, con el tema del TPS, con el tema de las renovaciones de las licencias. Y es que hay grandes preguntas, por supuesto, por parte de nuestra comunidad, y las respuestas siguen estando allí. El tema económico va a privar, el tema de los grandes lobistas internacionales va a privar, el tema del chantaje del régimen va a seguir privando en la agenda política en Venezuela, y el resultado, y otra vez con lo que comencé, la salida del régimen de Maduro va a pasar por las manos exclusivas de los venezolanos, con apoyo internacional sí, pero no va a pasar por las manos primero de ese apoyo internacional, porque la duda ha sido esa, reposar nuestra confianza, reposar nuestras esperanzas en terceros. Y ayer alguien me decía, Sergio, bueno, pero Vladimir, entonces es que a nadie le importa el problema de Venezuela. Y yo decía, ¿y es que acaso a ti te importa lo que está pasando en Haití? ¿Es que acaso en Nicaragua ustedes creen que un nicaragüense que está allá en Managua viendo como Daniel Ortega está con sus grupos sandinistas cayéndole a tiros a los opositores, no, que no dice lo mismo? Bueno, es que nadie le está parando a Nicaragua, o alguien que está, no sé, en Santiago de Cuba o en donde sea, diciendo, bueno, ¿por qué nadie nos está parando? Bueno, porque desgraciadamente cada quien tiene que resolverse su problema, y eso es lo que estamos viendo en la práctica. Una cosa que hemos hablado tú y yo, Sergio, mil veces, es el tema del concepto de la doctrina Monroe de los americanos. América es para los americanos. El concepto era que Estados Unidos tuviera una presencia directa en todos y cada uno de los países del continente y no permitir que fuerzas extranjeras se metieran, digo, europeas, rusas, etcétera. Ese concepto quedó a un lado. No. Ya lo dijo la propia administración Trump, lo había dicho Biden también, habían dicho, Estados Unidos tiene que dejar de ser la policía del mundo, y eso es lo que estamos viendo en la práctica, por más antipático que suene. Sí, y bueno, efectivamente, no podemos pretender, como muchos han pensado, que es que va Estados Unidos a solventar los problemas de todo el mundo. Como bien tú decías, la policía del mundo no lo es. Y él lo tiene claro, el presidente Trump. O sea, porque es que muchos comentan, es un tira y encoge de la administración Trump. Yo creo que lo que pasa es que se le generó mucha expectativa ante la llegada de Trump para solucionar, digamos, problemas, sobre todo de algunos regímenes en Latinoamérica. Pero Trump está interesado es en su gente, Y, por eso es que tiene todas estas políticas migratorias, todo lo que ha venido haciendo en el país, y le interesa es, bueno, sus conciudadanos, es lo y no lógico, ¿no? solamente eso, si nos vamos a hacer un análisis, y los expertos en crisis son muy buenos en esto, si vamos al mal menor y otra vez nos retrotraemos de nuestra posición como venezolanos, nos damos cuenta que el mantener a Chevron en Venezuela no necesariamente le da mucho más oxígeno al régimen de lo que ha venido teniendo, porque es un status quo, se mantendría el status actual, cosa que ya es lo suficientemente malo para los venezolanos. Pero insisto, si nos sacas de la ecuación y analizamos, nos damos cuenta que, bueno, es peor el daño a una empresa norteamericana con el dinero que perdería, que tendría que cobrar,
que dejarnos en Venezuela y mantener el escenario de la misma manera, mientras que incluso puedo liberar a presos estadounidenses que están secuestrados, estadounidenses que están en Venezuela, y en paralelo puedo manejar negociaciones internas para intentar que cambie el régimen venezolano, porque es lo que se ha hecho. Yo quiero que entendamos lo siguiente: la movida magistral del 28 de julio del año pasado pasó por las manos de también parte de la comunidad internacional, estoy hablando de Estados Unidos y de otros países. Se intentó este proceso de negociación, se intentó generar salvoconductos y acuerdos incluso económicos con fuerzas del chavismo, y los tipos no respondieron, serio, no respondieron, no dependió ni de María Corina, ni de la oposición, ni de la administración para ese entonces. Dependió exclusivamente de que respondieran las fuerzas chavistas. Y por cierto, que ahora estamos a 4 días de esta pantalla, esta pantomima electoral que nadie tiene ni idea de si va a haber o no va a haber. Al día de hoy, ni en Venezuela ni en ninguna parte del planeta hay alguna posibilidad de entrar a la página web del CNE. No existe ni siquiera página web. Tienen a un poder electoral que es una gran pantomima, que es una gran mentira, montándose un supuesto fraude. Y yo le pregunto a Enrique Capriles, a Requesens y a todo este gentío que se sumó a un proceso electoral que no logramos entender. Les pregunto, ¿será que ustedes deberían levantar el telefonito y llamar a Maduro y decirle: mira, papá Maduro, ¿será que me activas un momentico la página como para hacerle creer a la gente de que este proceso electoral sí tiene validez? El 28 no tuvo, pero este sí va a tener. ¿Será que prendes un momentico la maquinita y la página web, aunque no coloques los resultados del 28 ni siquiera mesa por mesa, y me los pones un momentico como para hacer creer que de verdad estamos en un proceso de elección? O sea, hay que ser estúpido, y perdóname la palabra, hay que ser estúpido para lanzarse incluso bajo un escenario como el que se maneja en este momento. Yo lo decía ayer, ya se sabe quiénes son los que se van a repartir el cargo, a quiénes le van a entregar el cargo, así voten o no voten por ellos, ya se sabe a quiénes se lo van a repartir. Y lo más estúpido, y perdóname que lo repita la palabra, o lo más chocante, es que esta gente no va a poder ni siquiera gobernar. Va a ser un papelito para montarlo arriba del toilet de tu baño, allí donde digas si eres gobernador, si eres alcalde, si eres diputado, y lo verás cuando vayas al baño todas las mañanas. Y se acabó. Y perdóname que hable de esta manera, pero es que no puede haber otra. ¿Tú crees que ya, en el caso de Capriles, ya tiene su cargo asegurado allí en la Asamblea? No me queda la menor duda. La menor duda. El asunto está en que ese cargo no vale para nada. No Claro, vale para eso, como cuando nos decían que ese sacó la licencia de una caja de Conflate, ¿recuerdas, no? Cuando alguien manejaba muy mal. Es que así va a ser, van a sacar los cargos electorales de una caja de Conflate, si es que existe Conflate todavía en el país, es la realidad. Entonces, igual va a aplicar, serio, para los alcaldes y gobernadores, pero ellos claro. en el fondo saben que más allá de contar con 2 escoltas y una camioneta con vidrios ahumados y una oficinita con aire acondicionado que se le va la luz la mitad del tiempo, no van a poder hacer más nada. Y aquel que crea genuinamente, porque debe haber algún loco que crea genuinamente que el 25 ir a votar es otro ejemplo de protesta, pues tiene que revisarse. No hay otra opción. Y no es que nosotros llamemos a la abstención dependiendo de nuestro interés, es que yo creo que ya a partir del 28 del año pasado no hay más nada que hacer. Yo Claro, te cierro la idea de esta manera. si no te respetaron esa decisión que tomó el pueblo, sabemos que no te la van a respetar nunca más, ¿no? Vamos al ejemplo otra vez de la página web del CNE. Claro, claro. ¿Quién puede, en su sano juicio, aceptar una elección cuando el poder electoral, que tiene la obligación de publicar resultados desde el 28 de julio del año pasado, vamos para un año, todavía no prende el servidor de su página web? No tiene ningún sentido. Nadie, no hubo investigación, no hubo demostración de fraude, no hubo nada, digo, de fraude por parte del régimen, porque el régimen dice que trataron de hackear sus servidores. Sí, Ni sí, 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 sí. siquiera hubo demostración. Entonces, a donde voy es que no tiene ningún sentido lo que estamos viendo en este momento. Y te confieso algo, yo no creo ni siquiera que haya hecho falta la campaña que lanzó María Corina del boicot a las elecciones del 25, porque dudo que algún venezolano, uno, vaya a ir a votar. Lo dudo muchísimo. Irán aquellos que obliguen, pero la verdad es que no tengo la menor duda de que en Venezuela este domingo no va a haber absolutamente ningún tipo de participación popular. No le interesa a la gente, ni siquiera es una protesta. Es que no le interesa a la gente. Y cierro así.
Yo sí creo que la vía electoral es una vía importante, siempre y cuando los actores que tienen que ejercer su función para hacer valer el resultado electoral se comprometan. Como eso no existe, como la negociación no funcionó el 28 de julio, entonces la vía electoral no la podemos activar en este momento. En algún momento podrá ser, de pronto, que lleguen y digan, ¿sabes qué? Vamos a entregar el poder, cosa que suena imposible, ¿no? Pero vamos a entregar el poder por la vía electoral para evitar un derramamiento de sangre. Entonces, vamos a comprometernos, firmamos unos acuerdos, vamos a un proceso electoral, ustedes ganan y les entregamos el poder. Ah, bueno, en ese momento nos encargaremos de reactivarnos electoralmente. Mientras eso no ocurra, somos Corea del Norte, somos Cuba, somos Rusia y somos China, donde hay elecciones todo el tiempo y siempre gana la misma persona. Claro, claro, claro. Eh, ¿Cómo visualizas, por cierto, hablando de esto este domingo? O sea, ¿cómo se va a publicar o cómo en todo caso va a ser el régimen para decir, mira, salieron a votar? Porque estoy seguro que van a decir que salieron millones a Por lo votar. menos 10 millones. Por lo menos 10 millones. Y Claro, probablemente dirán que los repatriados, aquellos que llegaron deportados de Estados Unidos, ya todos votaron también, créelo. O sea, que ahora no son 10 sino que son 15 millones para el régimen de Maduro. Pues no sé, saldrán hablando del toilet, donde van a colocar aquellos que ganaron, tomarán el papel toilet y colocarán unas actas de votación y las mostrarán no sé cómo, porque ni siquiera tienen dónde publicarlas. Lo más irónico sería ver que el 25 prendan otra vez, insisto, ese servidor o por obra, por ósmosis, aparezcan los resultados del 25 de mayo. Así que, ¿cómo lo veo? Sí, yo creo que me tiene sin cuidado. En lo claro, claro, particular me claro. tiene sin cuidado. No va a pasar absolutamente nada. Eso sí es un buen ejemplo de que no va a pasar absolutamente nada. Sí. Yo no sé si ustedes, si están en Venezuela y tienen previsto acudir a esta elección, posiblemente lo quieran hacer. Es una buena pregunta. Nadie, no, yo ¿Aquellos no que están en sé. Venezuela van a votar sí o no? Exacto, Interesantísima esa pues, por lo pregunta. menos si me dicen sí, entiendo que van a votar. Si me dicen no, entiendo que no van a votar. Pero pues escríbanme, díganme sí, no, 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 para ver más o menos una medio, por ejemplo, por encima, un pequeño sondeo, ¿no? Aquí ya la gente dice que no, trampa de nuevo, ellos llaman éxito, no, dice Sandra, Janet dice no, a ver, Dianela dice no, y así. Bueno, no veo todavía un sí por aquí. Si alguien dice sí, bueno, chévere. Ojo, eh, yo no voy a hacer un llamado a no votar, porque yo no estoy en Venezuela. Yo no puedo decir, no vayas a votar o ve a votar. No, yo no voy a hacer ningún llamado al voto. Pues sencillamente, además que como yo bien lo ha comentado Vladimir, estamos totalmente en la misma línea con respecto a lo que pasó el 28 de julio. Si el 28 de julio no reconocieron ese proceso que sabemos fue abrumador, imagínense ustedes ahora, que además quitaron, supiste, ¿no? Que quitaron los códigos QR Correcto. de las actas de votación. Claro, que tienen que quitarlos. Eso es una huella dactilar que se había convertido en un talón de Aquiles para ellos. Porque fíjense que el régimen logró, y hablando de abstención, logró mantenerse en el poder electoralmente hablando justamente porque buscaba desmovilizar a la oposición que si estaba movilizada hubiese ganado años atrás. Ahora la realidad es otra. Como se dieron cuenta que la oposición se puede activar en función al liderazgo que tenga, como ocurrió el 28, entonces hay que quitar la amenaza evidente, que es justamente el código QR. Y qué triste por el país, pero es una realidad de un sistema que además hay que implosionarlo cuando corresponda. Yo creo que hay que eliminar por completo esas máquinas, hay que vetarlas constitucionalmente junto con el comunismo en Venezuela. Hay que, por constitución, cuando cambie la realidad de Venezuela, se haga una reforma constitucional y lo primero, como hicieron los alemanes con los nazis, prohibido el comunismo en Venezuela y se acabó. Y a quien no le guste, pues ahí tiene a Cuba y ahí tiene a Nicaragua. Vámonos. Porque no hay otra opción. Ya hemos visto el daño tan profundo que nos han generado nosotros. Por lo pronto, otra vez, aquellos que están en Venezuela, que veo que la gran mayoría o todos han puesto que no, siempre son bienvenidos los videos cuando No, estén por aquel ahí en uno la que calle, sí, ¿no? Ah, aquel uno dijeron que que sí. dijo que sí, que era mayoría, pero uno Bueno, dijo que pues sí. perfecto. Y sí, somos mayoría. El problema No, es que no, no elegimos, ¿no? el que dijo que sí, dijo que ellos eran mayoría. Ok, ok. O sea que la mayoría va a votar. Perfecto. Si es así, lo que les iba a decir, tema de video, pásenos videos de los centros de votación. Yo creo que lo único que vamos a ver nosotros este domingo va a ser una cantidad de videos con una participación prácticamente nula, más allá del show
mediático que ya debe estar preparando los productores de Venezolana de Televisión en 4 o 5 centros de votación, con un grupo de seguidores de ellos, no va a haber nadie en los centros de votación en Venezuela. Y por supuesto van a salir, ya no será Tibisay, porque obviamente ya no es ella, van a salir Bueno, diciendo que ganaron los que tenían que ganar y van a salir algunos opositores diciendo, vieron que ganamos porque la cosa era votando. No, no era votando. A ti te entregaron tu papelito para que lo montes encima del toilet del baño unos días antes porque ya sabías que te iban a entregar esa cuota de poder. así es. Bueno, mi querido Vlad, vamos a ver qué pasa este domingo. No creo que pase nada en otro mundo, pero bueno, igualito estaremos, no estaremos encima, pero estaremos pendientes a ver qué es lo cómo lo van a manejar este proceso Así es. electoral, porque es este domingo, ya el domingo es el 25 de mayo, ¿no? Sí. Este domingo. Y vale la advertencia para aquellos que viven, que están fuera del país, tener mucho cuidado estos días con viajes a Venezuela. No, claro. Muchísimo Sí, cuidado con viajes a Venezuela. Porque recuerden algo, el efecto de la puerta giratoria es real. Liberas a uno, detienes a 5. Liberas a 5, detienes a 20. Y a discreción. Y lo más triste, Sergio, es que el valor de cada retenido, de cada secuestrado por el régimen varía. Si vienes del Tamacuro tienes un valor, si vienes del municipio de Chacao tienes otro, si eres estadounidense tienes otro, si eres boliviano tienes otro. sí, Así sí, que sí. cuidado, porque nosotros somos una ficha de canje con un valor determinado, cualquiera. Bueno, y tienes el caso de los estadounidenses, pues, o sea, fíjate tú, ¿cuántos procesos de negociación le quedarán a Grenell en Venezuela? Bueno, hasta ahora 5, que yo creo que hay 5 estadounidenses todavía detenidos en El Venezuela, no lo sé. problema es que sigue habiendo gente temeraria, para no decir la palabra que realmente Claro, estoy pensando, que agarran y se van a Venezuela pensando que no les va a pasar nada. Y yo lo he dicho aquí en tu programa 1000 veces, el asunto está en que ir a Venezuela es una lotería, una ruleta rusa. Puede no pasarte nada y puedes pasarla genial, como grandes amigos lo han hecho, pero puede que desgraciadamente caigas en las manos equivocadas y hasta ahí llegaste. sí. No hay manera de tú tener una seguridad que se pueda dar, incluso es tan extremo que esa advertencia a nivel 4 por parte del Departamento de Estado cierra diciendo no esperes que el gobierno de Estados Unidos te ayude a rescatarte en el caso que necesites salir de Venezuela. Eso lo dice el propio Departamento de Estado. Ellos saben que el régimen no está jugando carrito, que cuando ellos quieren hacer daño, ellos lo hacen y no le prestan el menor reparo a lo que piensa la gente en el mundo, porque al fin y al cabo, mientras que estén en sus 4 paredes llamadas Venezuela, controlado, pues sencillamente ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Mira, aquí me preguntan, o te preguntan a ti, yo no sé por qué ha insistido esta persona bastante, ¿por qué no se juramenta Edmundo? Pero es que, bueno, yo creo que eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Bueno, es una Este, buena pregunta. Yo creo que no, Sergio. Yo creo que por lo menos tú y yo no hemos abordado ese tema, pero yo lo pondría, es muy sencillo, no se juramenta porque Edmundo no es Guaidó, porque la asociación directa entre una juramentación de Edmundo sería tan dañina para María Corina y para la oposición venezolana claro, claro. como lo fue la propia gestión de Guaidó. No, y No es que tiene no puede sentido, hay que ser juramentarse en práctico. el exterior, como quizás en algún momento se planteó, porque volvería a ser, como tú acabas de decir, se volvería a cometer un error de un gobierno en paralelo. Eso no tiene Eso sentido. por un lado. Por otro lado, yo creo que ya nosotros entendimos que se nos tiene que acabar la tontería de pensar en lo políticamente correcto y hay que ser más práctico. Es como el caso de Chevron. O sea, bueno, ¿cuál es la consecuencia de que Chevron siga o no en Venezuela? Esta, ok, bueno, estamos midiendo, listo, sigue adelante. ¿Cuál es la consecuencia de votar o no votar? ¿Cuál sería la consecuencia de tener un Edmundo juramentado o no juramentado? Ninguna. O sea, todo lo contrario, el daño sería mayor. Entonces, por lo menos a mi modo de ver, tenemos que más bien enfocar los esfuerzos en opciones más prácticas. Por ejemplo, el haber rescatado a los secuestrados en la embajada argentina es una opción práctica de darle un buen golpe al régimen de Claro. Maduro. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo estamos hablando en términos individuales, obviamente estamos también pensando en lo masivo y en eso masivo hay que seguir trabajando. Más que títulos nobiliarios, más que
cargos que no tienen ningún tipo de función, incluyendo aquellos tontos, útiles opositores venezolanos que van a lanzarse a una candidatura de mentira para este domingo. Son tontos útiles, no van a poder hacer absolutamente nada. Y tan tontos útiles son que han estado incluso inhabilitados por décadas y de la noche a la mañana, ¡pum!, habilitados, cargo, listo, se acabó. Pues porque todo depende solamente de una acción política. Entonces, la conclusión es, no tiene mayor relevancia, de hecho el daño sería mayor para los venezolanos si Edmundo González se juramentara, y para nadie cabe la menor duda de la gran victoria que nos llevamos el 28 de julio. Para absolutamente nadie, ni siquiera para el régimen de Maduro, que Lo el saben. mejor ejemplo es que no buscaron guardar las formas y el día de hoy, otra vez, el CNE ni página web tiene, y no la tiene porque ya saben que prendiendo incluso la página web, inventando lo que puedan inventar, no pueden porque ya las actas están a buen resguardo, por eso es que hasta el código QR, como tú lo dijiste, ya no existe en las actas de votación. Muchas gracias, Vladimir. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Como Sergio, gracias a todos ti. los miércoles. Un fuerte Un abrazo. Gracias, papá. abrazo para ti, que Dios me los bendiga. Amén. Feliz día. Amén. Hermanito, gracias.